Aire. Bueno, estamos en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 105. Hoy es 6 de octubre del 2025. Estamos con Mariana Seijas. ¿Cómo está, Mariana? ¿Cómo va? ¿Todo Muy bien? bien, muy bien. Mariana es docente y jefa del área del profesorado de educación inicial de esta casa de estudios. ¿Hace mucho tiempo ya? Desde el año 2014. Bueno, bastante ya, Un más de tiempo, 10 años. un montón. Y en la educación también. Y desde el año 1989 que soy docente, así que Un tengo unos montón. cuantos años recorridos Muy en bueno. varios lugares. ¿Siempre en el área de Matanza Oeste o No, también? sí, siempre en el Partido de la Matanza y bueno, por Ujú. ahí en estos últimos tiempitos en otros lados, pero bueno, siempre mi recorrido fue en en la región, no distrito solo, Claro. sino en toda la región. Bueno, Y buenísimo. bueno, distintos niveles y hasta que queden superados. Bien. Superior es distinto. Superior es distinto, tiene el desafío de la formación, la idea de poder trabajar y fortalecer desde la experiencia, pensar el desarrollo profesional de quienes deciden proyectarse como, en este caso, el profesorado en el que soy jefa, chicas, Claro. ¿no? Una profesión que está muy Feminizada. atravesada, ¿no? Desde el género Ujú. y en realidad es como hasta un desafío, digamos, sería pensar otra construcción social, ¿no? Del rol del profesor de enseñanza de educación inicial. Y sobre todo fortaleciendo desde la construcción de la primera infancia, ¿no? Como una construcción no solo en términos de las infancias, sino también con la mirada comunitaria, pensar en lo colectivo, pensar las tradiciones, recuperar los sentidos, lo que implica el derecho a la educación en los niños pequeños. Así que bueno, desde ahí pensamos la carrera. Buenísimo. Bueno, justo eso es un poco lo que atañe a la entrevista. Y bueno, no, una de las primeras preguntas, porque hay un debate muy importante en la actualidad que tiene que ver con el decrecimiento o la baja en la natalidad que se da en distintas sociedades. Quizás estos problemas en Europa son un poco más viejos, pero en nuestro país está llegando y son más nuevos y bueno, y abren distintos debates, desde los jubilatorios y laborales hasta por qué ser padres, madres en este tipo de situaciones también socioeconómicas. Así que nada, alguna de las preguntas que queríamos hacer es esto, si se habían notado estos cambios en las matrículas también en las distintas escuelas, en los distintos niveles, sobre todo en inicial, ¿no? Porque es lo que atañe, y cuáles son las causas para vos en este sentido. En realidad me parece que lo que empieza a pasar es como que hay una pregunta sobre qué implica, ¿no? Esto de ser, digamos, nada, de pensar del rol, ¿no? Ser mamá, papá, me parece que en esa planificación familiar aparecen como otras prioridades. Digamos, por ahí lo que se da desde lo que nosotros, desde nuestro lugar, como desde la formación docente, es saber que por esto no pasa en todo el desarrollo territorial, ¿no? Como que está por ahí circunscrito en determinados espacios, lo urbano, ¿no? Lo urbano, lo céntrico, donde por ahí aparecen otras posibilidades para los chicos, las chicas, y el proyecto ¿no? de la familia y ser madres o padres implica con otros tiempos y con otras certezas, que en realidad por ahí en algún otro momento histórico no tenía tantas preguntas. Hoy me parece que aparece una pregunta más sobre esto, pero que en realidad no es una tendencia. Si bien hay, como ¿no? El último censo arrojó algunos resultados, o sea, podríamos decir que lo estadístico está. Si uno mira la organización, ¿no? de Matanza, que tiene desde General Paz hasta el 47.700 y lo ancho, esto más ocurre en lo que nosotros llamamos el primer cordón o la distrital, donde pertenece el instituto. Que si uno, digamos, sigue pensando en el desarrollo territorial, quizás en distrital 2 o en distrital 3 esto no ocurre, entonces lo que sí ocurre es una pregunta de decir, bueno, esta configuración de jardines, que hay mucha más concentración en esta área donde estamos nosotros, Ciudad Vista, por ejemplo, tiene muchos jardines de infantes, digamos, y uno piensa esto proporciona a Virrey del Pino, que hay toda una mayor superficie y no hay tanta concentración de instituciones de la primera, digamos, del jardín, y en verdad diríamos, bueno, algo de acá tendría que ir para allá. Claro. Entonces, en esa planificación, que en algún momento respondía a determinadas cuestiones, hoy creería yo, no estoy en el área de la planificación, obviamente eso lo maneja otras áreas del ministerio, pero sí me parece que implica como una reorganización de dónde están las instituciones y cómo garantizar el derecho, que es lo que nosotros tenemos que intentar, ¿no? Entonces, quizás acá
hay salas con menos cantidad de niños, pero en otros lugares hay más niños que salas. Claro. Entonces eso implica algo que en el sistema educativo por ahí cuesta bastante, que es esta idea de pensar la movilidad, ¿no? La reorganización. A nosotros nos afecta a los grupos de práctica, o al menos pensar en esta idea, ¿no? De cómo plantear si hay una sala con 20 niños, bueno, quizás no podemos poner 2 practicantes, hay que poner una, si es una sala maternal, bueno, implica preguntas y la formación está relacionado con justamente esto que tiene que ver en un proyecto de la conformación con los jardines. Sí, por ejemplo, nosotros no encontramos muchos datos en provincia y eso, pero sí queríamos traer como ejemplo de Capital Federal, que el Ministerio de Educación de ahí realizó un estudio que proyecta que entre el 2023 y el año que viene, el 2026, la matrícula de sala de 4 años podría disminuir dice, aproximadamente un 25%. Y que, bueno, un poco tiene que ver esto con la reorganización o qué políticas tomar, ¿no? En función de esa distribución que hay de, bueno, en este caso los jardines de infantes sí, y la población. Y también me parece que tiene que ver con empezar a decidir más acerca de, ¿no? de estas construcciones sociales, si son mandatos o no. Me parece que lo que empieza a pasar es que no es solamente, uno puede decir, bueno, el atravesamiento socioeconómico construyo o va en detrimento de, me parece que acá empieza a pasar que yo abrazo la ESI, por ejemplo, ¿no? La cuestión de la planificación en términos de un proyecto de vida de la educación sexual integral implica, bueno, tener ciertas cuestiones de preguntas sobre quiero ser mamá, es lo único que puedo hacer, ¿no? Este proyecto formativo. Me parece que esto es un proceso que quizás en algún momento se acomode, pero que bueno, que ahora lo vemos como novedoso. Vos traías el ejemplo, bueno, en otros países, ¿no? Europa o en otros países de América, ya hay como, esto ya venía siendo tendencia, en Argentina por ahí, o sobre todo en Buenos Aires, por ahí todavía no había llegado, la pandemia, pospandemia nos vino a poner en esta situación también. Yo insisto en esto, no sé si es que no hay niños, simplemente que creo que la pregunta es cómo se tiene que repensar la oferta para dar, justamente garantizar que todos los niños y niñas puedan estar desde la sala de 3 en los jardines. Y, por ejemplo, estoy a colación de la ESI y creo que en muchos lugares hay, bueno, lo decías vos, una forma de realización de la maternidad para buscar un rol social, si se quiere, y la ESI un poco cuestiona eso, por lo menos pone algunos interrogantes. ¿A vos te parece, tuvo algún efecto la ESI sobre esa tendencia que se está expresando en algunos lados? A mí me parece que lo que empieza a ocurrir es que los niños, digamos, que las chicas y los chicos pueden, nada, tener más posibilidades de conocer, primero, de poder planificar, poder, insisto, pensar que hay otras realizaciones. También el acceso, ¿no? A la escuela, digamos, a pesar de esto, digamos, después de la Ley Nacional de Educación, esto implica que hay la universalización de la oferta del nivel secundario, implica que haya más pibes y pibas en la escuela, y eso también implica que hay mayor desarrollo de otros proyectos de vida. Entonces, no sé si es que no llega, creo que llega con otros tiempos, y esos tiempos en algún momento genera como un bache entre, ¿no? Determinados, en algún momento hay como un decrecimiento que quizás esto después ya se regula, pero bueno, esto quizás pasó, ¿no? Se ve impactado, sí, y quizás también es esto, no, es la pregunta, me parece que lo que más interpela es cómo anticiparse ante estas situaciones. Que quizás no, cuando de un año para el otro ocurre esto, bueno, ¿qué pasó? Bueno, quizás no pasa nada que sea irreversible, quizás empieza a pasar otro con otra organización. Generalmente en el sistema educativo estas cosas son como de impactos como si fueran caóticos en el sentido, ¿no? Que desarma mucho, y me parece que acá hay que, insisto en esto, implica otras acciones de planificación que, bueno, obviamente lo toman en otros sectores, ¿no? Que tienen que ver con las decisiones de quien decide en la política pública, pero me parece que lo que conlleva es a repensar la oferta, en concreto desde la oferta del nivel. Hoy también en día como que hay una relación entre la extensión de la juventud, incluso entrado en los años 30, Sí. plantean mucho, y también una parte de la expresión de esto es la no maternidad y que permite desarrollarse
en otros ambientes. Vos marcabas una diferencia también dependiendo del territorio donde era esto. Y a mí me parece que hay como diferentes cuestiones. Yo creo que justamente, creo que una de las cosas de lo que hay que aprender es esta idea de no poder, digamos, mirar desde más los situados, ¿no? Digo, si yo quiero universalizar algunas cuestiones, ¿no? Y decir, bueno, los chicos y las chicas pasa esto, o sea, armar como si fuera construcciones sociales totalizadoras, bueno, no estaríamos pudiendo encontrar, me parece, respuestas. Claro. Yo creo que lo que implica sí, que hay como una modificación, y esto es notable, digamos, no soy socióloga como para poder plantearlo, pero me parece que es esto, ¿no? Como que hay un movimiento en la organización de la población, un movimiento en la planificación digamos, de los proyectos de vida, que las condiciones socioeconómicas también generan esto, ¿no? Por lo menos estos condicionamientos, pero que no son construcciones totalizadoras, esto por esto, o sea, creería yo que es un momento de cambio en este sentido. Claro. Yo creo que hay impacto. La educación sexual integral para mí lo que viene a hacer es una posibilidad de reconocerse y también decir qué es lo que quiero y cuándo lo quiero. Que en algún otro momento que se hace esta pregunta no tenía mucho lugar para tratarse. Y la escuela es un lugar donde hablar de esto. Claro. Entonces, cuanto más se hable, más posibilidades hay de que alguien decida cuándo y cómo. Obvio. Por ejemplo, vos planteabas que en sí no es un problema, digo, sino que es una realidad de la actualidad, pero sí hay algunos problemas actuales que lo atraviesan, como los socioeconómicos o cómo se está viviendo la situación hoy en Yo el creo país. que no es o sea, es un problema en términos de la intervención, o sea, es una problematización más que un problema, ¿no? Cuando estas cosas pasan, lo que implica es la problematización, ¿no? Desde la ciencia social uno dice, bueno, pensemos problemas y pensar los problemas que atañen desde este lugar no se resuelven con cuestiones ya pensadas. Creo que justamente lo novedoso estaría en cómo problematizamos lo que sucede y pensamos cuestiones que son quizás novedosas. Claro. Y esto implica quizás en las instituciones también, bueno, preguntarse, ¿están todos los niños en los jardines? O sea, ahora hay que ir a buscar a los pibes, antes los pibes venían a la escuela, bueno, ahora hay que ir a buscarlos, no sé, implica, me parece, como otros movimientos. Yo creo que hay varios indicadores. Uno es esto, otro es la cuestión de la pospandemia, vino a generar también un espacio de encontrar que quizás, bueno, no sé, las instituciones tienen que generar otras cosas para que los chicos también estén con ganas de concurrir y las familias sentir que las instituciones tienen ese lugar de ser ese espacio donde el conocimiento y las áreas o el juego es un lugar donde viene a sumar lo que la crianza hace. Creo que es un momento donde, insisto en esto, la construcción no es única. Entonces esto implica mirar varias cuestiones y bueno, sí hay datos concretos, ¿no? El dato está. Sí, el dato está. Entonces el dato hay que justificarlo de alguna manera con argumentaciones que, bueno, serán parte de las construcciones que vendrán. Y en relación a eso, bueno, vos contabas un poco el rol de la escuela, si bien es más complejo, más integral, digo, y en el barrio y en todos lados. Esto también decae un poco el rol de la escuela en este sentido, si hay menos matrícula o si falta que los chicos vayan a la escuela. Sí, hay consecuencias, digamos, obviamente, desde la organización de la estructura de un jardín, digamos, si vos tenías un jardín de 8 secciones y por ahí llegas a, bueno, eso implica, pero insisto en esto, creo que una de las cosas que nos desafía y que los docentes nos cuesta un montón, ¿no? Es esta idea de tener un pensamiento más dinámico, ¿no? Entonces quizás no es se cierra un jardín, sino que no, se reorganiza y se plantea otra oferta en otro espacio. Este movimiento no es fácil en el sistema educativo aceptarlo, digamos, ¿no? Que en otros ámbitos es mucho más dinámico y uno lo acepta y lo lleva adelante y lo construye. En la escuela todo eso da mucha incertidumbre, da mucho miedo, se siente como una amenaza y a veces es paralizante. Y no, dos preguntas más, una y después si querés agregar algo. Si se habla de esto en las aulas, las chicas acá en formación, si lo charlan, lo discuten como parte del debate que hay. Y en realidad sí, porque lo vemos en términos de, por ejemplo, bueno, primero en el campo de la práctica es como el escenario donde esto queda visible, ¿no? Porque
Y también a nosotras esto nos lleva a generar mayores recorridos, o sea, ampliar, ¿no? Digo, si yo me quedo solamente en el jardín, te decía, ahorita tiene muchos jardines, podríamos resolver todo por acá. Bueno, sin embargo, nosotros intentamos a lo largo de la carrera abrir un poco las experiencias y también, bueno, por ahí tomarlo como decir, bueno, es lo mismo el escenario Ciudad Evita, Ramos Mejía, Casanova, Verde del Pino, ¿no? Como generar estas propias herramientas para que los estudiantes, esos recorridos formativos, también puedan por ahí una entrevista a un director, una directora, pensar este tipo de preguntas. Que repito, quizás esto llega de una manera así y irrumpe, la irrupción en el sistema educativo genera bastante siempre parálisis, o sea, son como situaciones de decir, bueno, que implica nuevos formatos, nuevas aperturas para pensar algunas cuestiones. Y bueno, y es parte de lo dinámico que el mundo también, el mundo que nos rodea. Sí, sí, que va cambiando. Sí. ¿Hay alguno de esos formatos que se charlen o que haya algunas ideas más concretas al respecto o ideológicamente, aunque sea en ese Sí, sentido? también a veces hay que, digamos, por ahí nosotros veníamos de pensar que las salas, ¿no? Las salas, sí, bueno, 30 chicos por sala. Bueno, las condiciones también para aprender han cambiado, ¿no? Digamos, nosotros tenemos en las salas del jardín, por suerte, digamos, más niños con proyectos de inclusión, ¿no? Con diversidades. Entonces, sí, bueno, 30 pibes, y la verdad que a lo mejor menos es más. Entonces también implica, pero eso implica también reorganizar. Porque sí, bueno, 20, ¿qué pasa cuando tengo 20? ¿Qué pasa cuando tengo 30? La práctica no puede ser la misma. Si tengo, digamos, qué cosas son las que permite un grupo más pequeño. Digo, si yo no me repregunto sobre lo que hago y solamente, bueno, genero repeticiones de modelos, bueno, no voy a tener, o sea, a los 20 algunas cosas se van a acabar rápido, porque no es lo mismo los tiempos. O sea, si yo trabajo con 30 voy a tardar más que trabajo con 15 o con 20. Entonces me parece que en esta reorganización también implica, bueno, y por otro lado es un presupuesto, el campo educativo se maneja por presupuesto, entonces digo, si no el presupuesto no estaría, digamos, siendo acorde a la necesidad, bueno, va a haber que revisarlo. Pero por otro lado, si bueno, estoy en una sala con 20 pibes, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿No? Y me parece que en esta idea de lo diverso aparece la posibilidad de pensar hoy las aulas, bueno, las salas de los jardines está llena por suerte, de proyectos de inclusión o de niños y niñas con todas sus caracterizaciones y con todas sus historias, y saber que ese es el lugar para los chicos. Totalmente. Entonces, eso quizás tener menos te ayuda para que todos puedan tener el acceso al derecho y el jardín sea ese ámbito donde desde pequeñitos empiezan a conocer el mundo y tomen contacto con nuevos saberes. Y nosotros responsables de garantizarlo. Muy bueno. No sé si querés agregar algo más, pero... No, nada, que me parece que está bueno también que esto no se piense solo, ¿no? Que por ahí, digamos, tomarlo también desde diferentes miradas, o sea, tomarlo como una problematización más social que no solo educativa, y que también trabajar con el sentido de lo comunitario también permite pensar lo que no lo tiene que resolver la escuela sola. ¿No? A veces queda esto que la escuela es la que tiene que resolver todo. Bueno, quizás esto no es un problema solo de la escuela. Es un actor más o es una institución más que también forma parte de los territorios, y quizás esta situación acompañada con otras instituciones puede generar hasta un proyecto diferente. Pero implica que para mí creo, es una opinión personal, en realidad todo lo que dije es personal, para mí implica un cambio de posición y de mirada, que quizás llegó antes y más rápido de lo que las preguntas y la posibilidad de ir pensando ya se tenía planificado. Claro, pero bueno, creo que irrumpió. Están acá y hay que pensarlo. Claro, y creo que se vio venir y como que no se detuvo, y eso me parece que es lo que estamos como en un escenario de más movilización. Pero bueno, creo que es solamente un tema de darle tratamiento y pensarlo más ampliamente, no solamente en el espacio más chiquito. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada, gusto. Igualmente. Bien. Bien.